Así que nada, mis hermanos, nosotros que estamos aquí le invitamos a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Llegamos al final del capítulo 8. Vamos a hablar de más que vencedores en Cristo. La semana pasada estuvieron viendo lo que es el rol del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué bendición esa, saber que como nosotros no sabemos qué orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pastor Miguel Núñez dice que una vez que él, de todas las veces que no sabía qué orar, él dijo: Señor, yo no sé qué orar, pero confío que en este mismo momento el Espíritu Santo está intercediendo por mí delante de ti conforme a tu voluntad. Así que yo creo que hay veces, no sé si le ha pasado, momentos donde uno va a orar y dice: bueno, no sé por qué orar, pero ya sabemos que el Espíritu Santo sí sabe. Así que Él hará la obra que nosotros no podemos hacer. Así que Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Veremos un poco de lo que se vio la semana pasada en el versículo 31 y seguiremos. Es uno de los finales más impresionantes de las Escrituras. Uno de ellos dice: entonces, ¿qué diremos? ¿Qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como oveja para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, muéstranos la maravilla de tu palabra. Padre, háblanos, necesitamos que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La meta de Pablo, si usted ve en el versículo 31, dice: ¿qué diremos a esto? Después que habla de lo vimos la semana pasada, habla de la justificación, habla de la glorificación, habla de la elección, de la predestinación, habla de todos esos términos teológicos. Y después termina diciendo: ya que Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ustedes ven, aquí Pablo dice que nosotros somos más que vencedores, somos más que vencedores. Los creyentes, aquellos que creen en Cristo, somos más que vencedores. Pero yo no sé si a usted le pasa, pero yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos, de los tantos que tenemos, es que no nos vemos como vencedores. No nos vemos como vencedores. No nos vemos como vencedores contra el tiempo. Quisiéramos tener a veces más tiempo para la vida, para completar cosas. No nos vemos más que vencedores, mucho más cuando hay un cáncer, cuando hay una enfermedad progresiva. Si usted analiza su vida realmente, honestamente, usted puede decir de usted misma o de usted mismo que se siente más que vencedor. Cuando hay problemas que no se acaban, cuando hay oraciones que hacemos que todavía no se responden, que tampoco sabemos si Dios la va a responder como nosotros queremos.
cuando hay situaciones económicas, cuando hay situaciones de enfermedad. Yo sé que muchas veces o la mayoría de nuestro tiempo nosotros no nos sentimos como más que vencedores. Y esa es una de las preguntas que yo le hacía al pasaje. ¿Por qué Pablo está hablando de que nosotros somos más que vencedores si la mayoría del tiempo de mi vida yo no me siento como un vencedor? Y esta es la contestación. Y saldrá a las pantallas. Nuestra victoria no se mide por lo bien que la pasemos en esta vida, sino por donde pasaremos la eternidad futura. Esa fue la conclusión que yo llegué estudiando este pasaje. Porque yo decía, es que yo no me siento más que vencedor. Y la razón por la cual yo no me siento más que vencedor, y quizás tú estás aquí y no te sientes más que vencedor o vencedores, yo sé que es un término que usualmente no usamos, es porque nosotros medimos la victoria por lo que aquí nos pasa. Si estamos bien aquí, somos más que vencedores. Si estamos mal aquí, entonces no somos vencedores. Pero cuando Pablo habla de vencedor, Pablo está pensando en una vida futura, está pensando en nuestra eternidad futura. Y yo creo que si nosotros, como decíamos hace un tiempo atrás en Romanos 8, si nosotros vemos que lo que Dios tiene destinado para nosotros, entonces somos más que vencedores. Yo sé que cuando uno está en un avión es difícil utilizar esta expresión, pero hay una persona que dijo una vez que Dios no nos promete un viaje placentero, pero sí un aterrizaje seguro. Dios no nos protege un viaje placentero, pero sí un aterrizaje seguro. Entonces, cuando Pablo tiene en la mente que somos más que vencedores, él no está pensando en lo que vamos a tener aquí. ¿Cómo él va a estar pensando en eso si él estuvo preso? 2 ocasiones al menos que se sepa. La gente que recibió esta carta estaban en persecución y pronto se iba a dar una persecución más grande. Estaban pasando hambre, estaban, como dice el texto, desnudez, estaban siendo perseguidos. Entonces Pablo, cuando habla de más de vencedores, más que vencedores, tiene que estar refiriéndose no a lo que vivimos aquí, sino a lo que tenemos asegurado con Dios en los cielos. Así que yo creo que nuestra vista debe estar puesta, como decíamos hace varios domingos, por encima del sol, donde está nuestra salvación y no lo que está en esta tierra. Así que Pablo quiere darle esperanza. Pablo quiere darle esperanza. Y Pablo no quiere hacerlo de manera fría. Pablo quiere que nuestro corazón sea calentado por la palabra. Mis hermanos, nosotros podemos conocer la palabra de Dios y que nuestras emociones no se muevan por esa palabra. Nosotros podemos conocer la Escritura y que nuestras emociones no se muevan, que simplemente la leamos como letra muerta. Y Pablo va a hacer 4 preguntas. Pablo va a hacer 4 preguntas que se pueden contestar de manera sencilla, pero él no las va a contestar de manera sencilla. 4 preguntas. Y es una manera como se utilizaba en aquel tiempo para enseñar. Estas 4 preguntas nosotros vamos a ver hoy. 1. ¿Quién contra nosotros? ¿Cuál es la respuesta sencilla? Nadie. Segundo, ¿quién nos acusará? ¿Cuál es la respuesta sencilla? Nadie. Tercero, ¿quién nos condenará? ¿Cuál es la respuesta sencilla? Nadie. Cuarto, ¿quién nos separará de su amor? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Vamos a orar y terminamos. Eso no es lo que Pablo quiere hacer. Hay una respuesta sencilla, pero Pablo quiere profundizar en esa respuesta para que nuestro corazón y nuestra alma sea alimentado por esa respuesta. Así que la primera pregunta es, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta un poco más larga es, nadie. Dios no ha escatimado a su propio Hijo. Junto con Él nos dará todas las cosas. Así que, ¿quién contra nosotros? Versículo 31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto?
Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo está haciendo una pregunta para que reflexionemos. Y Pablo quiere que reflexionemos y está diciendo, ¿qué diremos a esto? Esa ¿qué diremos a esto? No simplemente nos está hablando de los versículos anteriores, no está hablando de todo lo que él viene diciendo, aún desde el capítulo 1, capítulo 3 hasta ahora. Y hay un autor que resume todo lo que Pablo ha venido diciendo hasta este versículo y saldrá a las pantallas. Él dice esto. Hemos mostrado que por medio de Cristo los creyentes somos justificados ante Dios, declarados inocentes ante Dios. Estamos reconciliados con Dios, disfrutamos de la paz con Dios, somos habitados por el Espíritu de Dios, no estamos condenados ante Dios, somos adoptados por Dios, tenemos la esperanza de la glorificación en Dios, tenemos la ayuda del Espíritu de Dios, somos llamados por Dios y tenemos la certeza de que todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios. Casi nada nosotros tenemos. Leamos eso nuevamente. Ha mostrado que por medio de Cristo, gracias a la salvación que Cristo nos da, mira lo que tú creyente y yo tenemos. Los creyentes hemos sido declarados inocentes ante Dios. Estamos reconciliados con Dios. Disfrutamos de paz con Dios. Somos habitados por el Espíritu de Dios. No estamos condenados ante Dios. Somos adoptados por Dios, sus hijos. Tenemos la esperanza de la glorificación en Dios. Tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. Somos llamados por Dios y tenemos la certeza de que todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios. Entonces el versículo 31, 8:31, ¿qué dice? Entonces, ¿qué diremos a todo esto? ¿Qué diremos a todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué diremos a eso? Que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa palabra, si Dios está por nosotros, no está poniendo en duda, sino que en el griego significa ya que Dios está por nosotros. Y esa palabra por significa que Dios está a nuestro favor. Lo que pasa es que es difícil, quizás para mí, no sé si para usted, pero es difícil ver que Dios está a nuestro favor cuando nosotros entendemos que las cosas no salen como nosotros queremos. Es difícil saber que Dios está a nuestro favor cuando hay un divorcio que uno no lo está esperando. O cuando hay una cesantía que uno no la está esperando. O cuando hay un resultado de un análisis que uno no está esperando. O como han pasado situaciones atmosféricas que han perdido todo que uno no está esperando. Entonces es difícil ver a Dios como que está a mi favor cuando vemos que todo lo que está a nuestro alrededor dice lo contrario. ¿Y por qué es? Porque aunque la Biblia dice que debemos caminar por fe y no por ver, si tú analizas tu vida y yo analizo la mía, la mayoría del tiempo nosotros caminamos por ver y no por fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Pablo dice, cuando el autor de los Hebreos dice eso en el capítulo 1, está viendo el capítulo 11 de Hebreos, está viendo a Cristo como la certeza de lo que se espera, como la convicción de lo que no se ve, que Cristo en la salvación es nuestra esperanza de gloria, pero cuando nosotros pensamos en nuestra vida, debemos ser un poco honestos, por lo menos en mi caso, siempre estoy caminando por ver, o la mayoría del tiempo. Y depende de lo que yo vea, afecta mis emociones. Si las cosas a mi alrededor van bien, estoy feliz y estoy bien. Si las cosas a mi alrededor están mal, entonces yo estoy mal.
Y vivir por fe realmente, y le estoy hablando a mi alma, al igual que a ustedes, vivir por fe realmente es vivir por la certeza de que Cristo murió y resucitó por nosotros y regresa por nosotros, aunque las cosas a nuestro alrededor no estén bien. Y Pablo, cuando está hablando, si vemos ese resumen no tiene que ver con cosas materiales. Nos adoptó, nos justificó, nos declaró inocentes y nos glorificó. Significa que nosotros algún día estaremos con Cristo reinando en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. A lo cual Pablo llega a la conclusión, si Dios está con nosotros, no hay nadie contra nosotros. Así que mis hermanos, nosotros debemos estar conscientes de eso. Debemos estar conscientes de que no hay nadie contra nosotros. De que aún Satanás, ni aún las cosas que Satanás quiera hacer, o aún las cosas que la gente quiera hacer. Miren, nosotros tenemos que vivir una realidad en nuestra vida. Y sé que se hablaba un poco de eso la semana pasada. No hay nadie que se pueda levantar contra nosotros. Pero en el versículo anterior dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Cuál de las dos es verdad? Las dos son verdad. No hay nadie que pueda contra nosotros. Pero las cosas Dios las va a utilizar para el bien de aquellos que le aman. ¿Qué significa eso? Que cuando usted puede percibir que alguien está contra usted y Dios le permite estar contra usted, ¿cuál versículo de los dos entonces aplica? Que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que están en Cristo Jesús. No es que él en ese momento, esa persona o esa circunstancia tuvo más poder que Dios. Cuando pasan estas cosas en nuestra vida es que Dios las permite para al final hacernos bien. Lo que pasa es que cuando nosotros, si usted analiza su vida, hay veces que nosotros nos damos cuenta después de muchos años que algo fue para bien. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta. Hasta que han pasado 2, 3, 4 años y uno dice, ay, qué bueno que yo no me metí en aquella deuda. Qué bueno que me denegaron aquello. Qué bueno que pasó aquello. Pero eso no lo vivimos hasta que no pasan 3, 4, 5, 6 años. Mientras estamos en ese proceso de esos 4, 5, 6 años, nosotros entendemos que no somos más que victoriosos, sino que hay enemigos a nuestro alrededor que se están levantando y lo vemos de esa manera. Si hay alguien que se ha podido levantar contra usted, aún en su trabajo, digo, no que usted lo ha hecho mal en su trabajo, sino alguien que de la nada se ha levantado contra usted, es porque Dios lo permitió. Es como la conversación con Job y la conversación con Satanás, entre Satanás y Cristo. Dice Job, aquellos que estamos estudiando la Biblia cronológicamente, dice Job, dice el libro de Job, que Dios llamó a todos sus hijos. Y de momento también le apareció ¿quién? Satanás por allí. Y Dios le pregunta, ¿y dónde estaba? Como si Dios no lo supiera. ¿Dónde estaba? No, estaba merodeando la tierra. ¿Y quién trae al tema a Job? ¿Quién lo trae? No es Satanás. No es Satanás que dice, oye, mira Job. No, es Dios que le dice, oye, Satanás, ¿tú no has visto a mi hijo Job? Un hombre íntegro aquí en la tierra. Dios, el que le dice a Satanás, mira, ahí está Job. Y Satanás hace todo lo que va a hacer en la vida de Job porque Dios está bregando con Job y trabajando con su alma. Y lo pierde todo, pero sabemos que al final del capítulo, al final del libro, dice que Job llegó a una conclusión. De oídas había oído a Dios, pero ahora mis ojos lo han visto. Job entendía que tenía una relación con Dios, pero no fue hasta el final de su vida cuando él llegó a la conclusión, antes yo no conocía a Dios, ahora yo conozco más a Dios. Pero para él conocer más a Dios, tuvo que experimentar el quebranto,
tuvo que experimentar el quebranto, tuvo que experimentar la traición, tuvo que experimentar el perderlo todo, tuvo que experimentar la enfermedad. Él dice en un texto que en Job 19 que solamente le quedaba la carne entre sus dientes. Él tuvo que experimentar todo para poder conocer más a Dios. Moisés, para poder conocer más a Dios, tuvo que estar 40 años en el desierto. David, para experimentar más a Dios, tuvo que sufrir un quebranto. Pedro, para experimentar más a Dios, tuvo que negarlo y traicionar a Cristo, y después en todo ese proceso de arrepentimiento, entonces pudo experimentar más a Dios. Entonces, si usted analiza la Biblia nos muestra un patrón para poder experimentar más a Dios. Es un patrón de quebranto, un patrón de Dios trabajando con nuestra alma de diferentes maneras para poder experimentar más a Dios. Entonces, nuestra vida va a ser una vida llena de tribulaciones. Si usted le pregunta a Job, quizás cuando estemos en el cielo, tengamos la oportunidad de preguntarle a Job si valió la pena. Y yo estoy seguro que Job le va a decir, valió la pena. Y si cuando estemos en el cielo podamos preguntarle a Pablo, Pablo, ¿valió la pena? ¿Valió la pena las cárceles? ¿Valió la pena ser latigado? ¿Valió la pena que fueras apedreado? ¿Valió la pena que fueras amedrentado? ¿Valió la pena que te quedaras con el agua al cuello? ¿Valió la pena? Pablo le va a decir y nos va a decir, absolutamente valió la pena. Porque ellos entendieron, y yo tengo que entender, y quizá usted también, que estas dos verdades van de la mano. Nadie puede con nosotros, somos más que vencedores. Pero cuando estamos pasando situaciones aún con otra gente, es que Dios la está usando para el bien de nosotros, aunque no lo veamos. Dios decidió, como decía el versículo 30, Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Y para formar el carácter de Cristo en nosotros, tenemos que experimentar las cosas que Cristo experimentó. Así que no hay un atajo. Quiero parecerme a Cristo, el quebranto es el camino. No hay un atajo. Quiero ser como Cristo, el quebranto es el camino. La persecución es el camino. La santidad es el camino. Así que Pablo está diciendo, somos más que vencedores y no hay nadie que pueda con nosotros. Y cuando eso pasa, es que Dios lo permite para nuestro bien. Y este concepto es un concepto del Antiguo Testamento. Miren el Salmo 56:9. El Salmo 56:9, cuando David estaba rodeado de los filisteos, dice, entonces mis enemigos retrocederán el día que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra honro. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué pueda hacerme el hombre? David estaba convencido que Dios estaba a su favor, aún en medio de la gran tribulación y cuando la gente lo estaba persiguiendo. Nosotros en medio de nuestras luchas también tenemos que entender que Dios está a nuestro favor. Los romanos tenían que entender que Dios estaba a su favor a pesar de todo lo que ellos estaban viviendo. Y el versículo 32, Pablo dice, el que no eximió, mira la razón, la explicación por la cual Pablo da que Dios está con nosotros. Pablo dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas?
O sea que si tú te preguntas, bueno, ¿cuál es el fundamento de Pablo para decir que somos más que vencedores? ¿Cuál es el fundamento para que Pablo diga somos más que vencedores? Que Dios nos dio lo más que Él podía darnos. Dios no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en la cruz del Calvario para hacer sacrificio por nuestros pecados. Y Pablo tiene una lógica. Pablo dice, si Dios estuvo dispuesto a dar lo mucho, ¿me negará lo poco? Si Dios ha estado dispuesto a darme lo mucho, ¿qué es lo mucho? Dios estuvo dispuesto a darnos a su Hijo. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos declarados inocentes en Él. Entonces, si Dios nos dio lo mucho, ¿cómo no nos va a dar lo poco? Dios nos dio a su Hijo y nosotros queremos satisfacernos con un carro. Dios nos dio a su Hijo y nosotros queremos satisfacernos con dinero. Dios nos dio a su Hijo. No escatimó ni aún a su propio Hijo para nosotros. Pero nosotros queremos llenarnos con cualquier cosa. Usted nunca ha ido a un restaurante y se ha llenado de entremeses y cuando viene el plato principal ya usted no tiene hambre. Pero cuando está de viaje está chavado. Yo llegué a un restaurante con tanta hambre y ellos te dan maní gratis, que tú lo puedes tirar en el piso. Y yo me llené de maní. Y cuando llegó el plato, que yo pedí unas costillas con un steak, pues no lo estaba pagando yo. Llego a pagar yo, tú hubiese mirado el menú. Yo dije, ay Dios, ¿qué yo hice? Me llené con maní. Y el punto es que cuando tú no tienes hambre, el steak no sabe igual. Cuando tú tienes hambre, el steak sabe a gloria. Pero cuando tú no tienes hambre, dices, sí. No quiero decir exactamente que eso es lo que pasa con nuestra vida, pero algo así. Dios nos está dando a su Hijo y nosotros queremos maní. Dios nos está dando a su Hijo Jesucristo para que creamos en que murió y resucitó por nosotros y nosotros con cualquier manicito queremos llenarnos. Él nos da el reino en Cristo y nosotros queremos otras cosas. Por eso Pablo dice, esta es la lógica. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Y cuando dice todas las cosas, no está hablando de dinero, ni está hablando de todo lo que nosotros podemos, porque nosotros a veces somos tan espirituales que queremos que todo lo que Dios nos dé sea físico. Hay una persona que hace mucho tiempo dijo esto. Octavio Winslow dijo esto. ¿Quién entregó a Jesús a morir? No era Judas por dinero, ni Pilatos por miedo, ni los judíos por envidia, sino el Padre por amor. ¿Quién entregó a Jesucristo a morir? No era Judas por dinero. Lo que pasa es que Dios utilizó a Judas porque todo obra para bien. Pero no era Judas por dinero. Ni Pilato se lavó las manos por miedo. Ni los judíos por envidia. Sino el Padre por amor. Mis hermanos, si tú dices, Señor, muéstrame una evidencia. Muéstrame una evidencia de que tú estás a mi favor. Usted sabe que a veces nosotros nos ponemos creativos. ¿Verdad? A veces nos ponemos creativos y que empezamos, Señor, si se mueve esto. Señor, si suena esto.
Yo sé que tú me estás escuchando. Nos ponemos creativos a veces. Mira, si tú quieres saber o que Dios te muestre una evidencia de que si Dios está a nuestro favor, la cruz vacía es la evidencia de que Dios está a nuestro favor. La cruz es la evidencia. ¿Y por qué decimos la cruz vacía? Porque Cristo ya no está en esa cruz. Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Y Pablo está diciendo eso. Pablo está diciendo, ¿tú quieres saber cuál es la evidencia de que todo lo podemos en Cristo? ¿Cuál es la evidencia de que todo obra para bien? ¿Cuál es la evidencia de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escucha bien, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¿Cuál es la evidencia que nos da seguridad de esa expresión? La muerte y la resurrección de Cristo es la evidencia de que eso es verdad. Esa es la evidencia. La evidencia de que Dios está a nuestro favor para siempre es la cruz de Cristo. Así que después de Pablo contestar esa pregunta, hace otra pregunta y la contesta. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos acusará? Aquí Pablo va a empezar a utilizar unos términos jurídicos. Aquí Pablo va a empezar a dar un contexto de un juicio. Y va a utilizar palabras como acusar, justificar, condenar e interceder, como hace un abogado. Aquí Pablo, de ahora en adelante, Pablo va a utilizar términos jurídicos. Y hace la pregunta, ¿quién nos acusará? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nadie. Dios nos ha justificado. ¿Sabe qué significa la palabra justificado? Dios nos ha declarado inocentes. Es impresionante cómo Dios nos declaró inocentes a nosotros. Tuvo que haber sido, y la única manera es por medio del sacrificio de Cristo, porque de otra manera nosotros somos culpables. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo está haciendo una pregunta a los romanos. ¿Quién te va a acusar? Los romanos estaban yendo a juicio. Los romanos que estaban recibiendo esta carta estaban yendo a juicios y iban a ser condenados y estaban siendo condenados a muerte. Estaban yendo a juicios humanos y Pablo le hace una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién presentará una acusación contra ustedes? Dios los declara inocentes en un tribunal más alto. No en el tribunal de Roma, en un tribunal más alto. ¿Quién acusará? ¿Quién presentará acusación? Eso, ¿sabe qué significa? Literalmente, Pablo está hablando de un juicio donde tú eres el acusado, está el fiscal, está el abogado y está el juez. Y el fiscal está postulando, será bueno que José le hablara de eso, pero no le tocó a él, postulando y presentando las acusaciones que hay sobre ti. Todas las acusaciones de todos los pecados que tú has cometido te están acusando, te están presentando todos esos pecados. Pero Pablo está diciendo que a los que son escogidos por Dios, ¿quién los va a acusar? Dios es el que nos declara inocentes. De verdad que yo no me había dado cuenta de este texto en la Biblia. Me gustaría que lo buscara en Zacarías 3:1. Porque es un lenguaje de un juicio, una visión hacia el futuro con Israel. Digo, hacia el futuro mirándolo desde el Antiguo Testamento. Y hay un juicio, que es una visión, que está Dios como juez, está Jesúa o Josué siendo el acusado, ¿y quién es el acusador? Satanás es el acusador. Aunque saldrá en las pantallas, me gustaría que usted lo buscara. La pantalla saldrá de la Nueva Traducción Viviente.
Me dicen amén, por favor, cuando lo encuentren. Zacarías 3:1. Amén, lo tienen. Zacarías 3:1. Mire lo que dice, de la Nueva Traducción Viviente. Entonces el ángel me mostró a Jesúa o a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. Es un juicio, una visión de un juicio. Satanás presentando acusaciones. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Satanás, yo rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió a Josué y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Esa imagen es prácticamente lo que puede ocurrir o va a ocurrir con nosotros. Nosotros estamos acusados por Satanás. Es como si Satanás estuviera diciéndole a Dios: mira sus pecados. Mira el pecado que él cometió X día. Mira el pecado que él cometió X día. Mira el pecado, acusándonos. Y el Señor le dice a Satanás: yo rechazo todas las acusaciones. Satanás, yo las rechazo. Sí, él estaba en llamas, pero fue rescatado del pecado. Y aunque ahora tiene ropas sucias, quítele esas ropas sucias y póngale una vestimenta nueva. Y no tan solo una vestimenta nueva, dice una vestimenta nueva y ¿qué? Y fina. Pablo está diciendo: ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarnos? Y quizás el tentador puede estar Satanás diciendo: mira todos los pecados que ha cometido. Y Dios le diciéndole: en Cristo yo perdoné todos sus pecados. Todos sus pecados han sido limpios en mi sangre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios en ese día del gran juicio final? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo dice: nadie puede acusarnos porque hemos sido declarados inocentes por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo se hizo culpable para que nosotros fuéramos inocentes por medio de su culpabilidad. Por eso es que no hay manera de una persona salvarse sin Cristo. No es por las buenas obras que tú hagas, necesitas vivir de manera perfecta. Si no, no vas a poder ser salvo. Y el único que puede vivir de manera perfecta fue Cristo. No se trata de obras, se trata de Cristo haciendo la obra en tu lugar. Se trata de Cristo muriendo por ti en la cruz del Calvario. Esa es la única manera de ser salvo. La única manera de salvación es creer que la obra de Cristo te salva. Olvídate lo que te enseñaron desde pequeño. ¿Tienes que hacer obras para entrar al cielo? No. Para entrar al cielo no puedes hacer ninguna obra. Solamente por medio de Cristo puedes entrar al cielo. Después que eres cristiano, vas a hacer obras, pero tampoco salen de ti. Él las pone en tu corazón para que tú las hagas. Así que al final, nada es por ti ni de ti. Por eso la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él, y que a Él sea la gloria. Entonces Pablo está diciendo, mis hermanos, que no hay quien nos condene. Imagínate ese día del juicio final. No
no hay por qué temer. No hay por qué temer. Tercero, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Versículo 34. Nadie. Cristo Jesús murió, resucitó, intercede por nosotros. O sea, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a declarar culpables? Nadie. Dice el versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Mira todo lo que hace Cristo por nosotros. ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién va a dar la sentencia? No, porque si Cristo Jesús es el que murió por nosotros, aún más es el que resucitó por nosotros, es el que está sentado a la diestra de Dios y es el que intercede por nosotros. O sea que Él murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió por nosotros e intercede por nosotros. Si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Eso es lo que Él está diciendo ahí. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? No hay nadie. Hebreos nos dice un poco de esto. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y siendo mucho mayor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Por qué nosotros no debemos usar el crucifijo? Una de las razones. Porque si tú quieres imaginarte dónde está Cristo ahora, si tú quieres tener una visión de dónde está Cristo ahora, de dónde está, no es muriendo en una cruz, sino es sentado en un trono alto y sublime. Versículo 3 de Hebreo 1 nuevamente. Y Él, hablando de Cristo, versículo 3, Él dice, y Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Dios sostiene todas las cosas, Cristo sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, después de morir en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está sentado en su trono. ¿Sabe qué dice el Salmo 110? Está sentado en su trono esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y tú sabes qué dice Apocalipsis? Apocalipsis dice que cuando Él regrese, aquellos que lo traspasaron lo verán. ¿Tú te imaginas esa expresión de horror? La expresión de horror que van a tener todos esos guardias que maltrataron a Cristo. Cuando lo vean sentado en un trono sublime y alto y saliendo de ese trono y regresando por su pueblo en victoria. Cuando vean que dice su título Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando vean a ese Dios que ellos latigaron regresando por su pueblo, dice que ellos lo van a ver, los que lo crucificaron lo verán. Y lo verán con una cara de terror. Él está sentado a la diestra del Padre en las alturas, lleno de gloria. Él es el resplandor de su gloria. Pero no tan solo Pablo, si ves lo mismo que está diciendo el capítulo 8 de Romanos, no tan solo dice que ascendió a los cielos, que está a la diestra del Padre, sino que dice que intercede por nosotros. Y Hebreos nos explica un poco esto. Hebreos dice, capítulo 4, versículo 14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pablo dice en el versículo 34 que Él está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Mis hermanos, Dios está intercediendo por nosotros.
Es importante cómo la Trinidad está mezclada aquí, porque vimos la semana pasada que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero entonces ahora Pablo dice, no tan solo el Espíritu Santo intercede por nosotros, sino también Cristo intercede por nosotros. Luis Berkowitz dice algo, mediten en esto que Luis Berkowitz dice, él dice, es un pensamiento consolador saber que Cristo intercede por nosotros. Miren lo que dice, es un pensamiento consolador que Cristo esté orando por nosotros, incluso cuando somos negligentes en nuestra vida de oración. Aun cuando nosotros somos negligentes en nuestra vida de oración, Cristo está orando por nosotros. Eso no es impresionante. Que Él está presentando al Padre aquellas necesidades espirituales que no están presentes en nuestra mente y que a menudo descuidamos incluir en nuestras oraciones. O sea que aún esas necesidades espirituales, esas cosas que nosotros necesitamos espiritualmente, como más pasión por Dios, más pasión por su palabra, aun cuando a ti y a mí se nos olvide, Cristo está centrado a la diestra del Padre pidiéndole al Padre que nos dé pasión por Él. Impresionante. Dice, y que ora por nuestra protección contra los peligros de los que ni siquiera somos conscientes y contra los enemigos que nos amenazan aunque no lo notemos. Él ora para que nuestra fe no cese y para que salgamos victoriosos al final. Impresionante cómo aquel que nos salvó no dijo, ya terminé la obra, me voy a sentar en el trono, me voy de vacaciones, no me llamen que yo los llamo, nos vemos cuando suene el reloj. No, Él subió a los cielos y allí está orando al Padre por necesidades espirituales que tú y yo se nos olvidan. Por fortaleza que a ti y a mí se nos olvida pedir. Ora por protección hacia nuestras vidas, por peligros que tú y yo nunca nos enteraremos. ¿No recuerdan a Cristo hablando con Pedro? ¿Recuerdan cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte? ¿Recuerdan eso? Es una conversación que hubo entre Dios y Satanás, Cristo y Satanás, que Pedro no sabía. Pedro no sabía eso. Cristo le dice, Pedro, Satanás me pidió tu vida para zarandearte. Le dice, cuando regreses, sostén y alimenta a tus hermanos. ¿Por qué Cristo le dice cuando regreses? Porque Cristo le dijo a Satanás, como Job, dale. Pero también hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Cristo le dijo, cuando regreses. Porque aunque Satanás haya pedido permiso y Cristo le haya dado permiso, al final va a pasar como Job. Puedes tocarlo, pero guárdale su vida. Y le dice a Pedro, Pedro, vas a ser zarandeado, pero yo estoy al control. Cuando tú regreses, sostén a tus hermanos. ¿Sabe qué dice el pastor Otto Sánchez? Una gran verdad, que nosotros no sabemos si Satanás ha pedido a Jesucristo para zarandearnos. Es una conversación que tú y yo no sabemos. Nosotros no sabemos si Satanás ha ido a donde Cristo, hey, yo quiero bregar con Junior. Él se cree que la está matando. Déjame un ratito. Y que le diga, no, con Junior no, con el pastor Jafo. Uno no sabe cuántas veces Satanás ha pedido por tu vida y Cristo le ha dicho, no. No. O cuántas veces Cristo le ha dicho, sí, pero guárdale su vida. Y Cristo en ese momento dice, es verdad, dice, oraré
para que tu fe no te falte. Impresionante eso, ¿verdad? La oración de Cristo, cuando Satanás le pide, ok, Pedro, voy a estar intercediendo por ti para que tu fe no falte. Entonces, mis hermanos, es impresionante saber. ¿Tú te imaginas que cuando nosotros lleguemos al cielo, Dios nos pase una película de todas las cosas que Él nos protegió que nosotros nunca nos dimos cuenta? ¿Tú te imaginas eso? Mira, estabas doblando aquí a la izquierda y como siempre estás despistado, no te diste cuenta que este venía aquí. Pero mira, yo lo detuve para que tú doblaras a la derecha y no te diste cuenta. Y esto cuando iba a pasar aquí, iba a pasar esto, pero yo le detuve para que tú siguieras ahí. Y mira, estas personas estaban preparados para atacar a tus hijos, pero yo los detuve para que eso no pasara. ¿Tú te imaginas eso? Que Dios nos pase toda la película de todo lo que ha hecho. Y último, y termino con esto, y perdone que me pase un poco los minutos. ¿Quién nos separará de su amor? Yo creo que esto es una predicación completa. ¿Quién nos separará de su amor? Nadie. El amor de Dios en Cristo nos ha hecho más que vencedores. Nadie. Y mira la lista que Él da. ¿Quién nos separará de su amor? Tache cuál usted está ahora mismo. O sea, no que la tache ahora mismo, sino que analice en cuál de estas usted cae. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y si ahí no hay ninguna, después, entonces, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, citando el Salmo 42. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. El preso, aunque aquí no estaba preso, pero el que estuvo muchas veces preso, dice esto. Porque estoy convencido, versículo 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está diciendo, les recuerden mis hermanos, que Roma controlaba todo. Roma controlaba todo. Roma controlaba todo. Usted sabe que hay una expresión que se utiliza como el sumo pontífice, ¿verdad? La iglesia tradicional utiliza eso. Ese sumo pontífice, que era el líder religioso, también era el emperador. O sea que el emperador era el gobernador político y el mayor líder religioso. Por eso él quería que fuera adorado como un casi Dios cuando estaba vivo y después se convertía para ellos en Dios después de muerto. Y cuando Pablo dice, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, Pablo está haciendo una lista de todas las cosas que a ti se te pueden ocurrir y a mí se me pueden ocurrir, o a los romanos se le podían ocurrir, para decirnos, nada nos podrá separar de su amor. Nada. Ni ángeles, ni principados. Ni Satanás, ni sus demonios. Ni ninguna otra cosa creada. Nada de lo que ha sido creado podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tribulación, ni enfermedades, nada. ¿Qué va a ser la enfermedad que nos lleve a morir? Llevarnos a la presencia de Dios. Yo sé que es difícil asimilarlo en los momentos donde uno es que está enfermo. Pero que el Señor nos ayude a ver la enfermedad como lo que es. En el momento, solamente su fe nos puede hacerlo. Es como nosotros decimos, con la boca es fácil decirlo. Pero cuando estamos batallando con el cáncer, estamos batallando con diferentes cosas, ahí es lo difícil hacerlo.
pero que el Señor nos dé la fe para mirar y caminar como mirando al invisible, porque nada nos podrá separar de su amor, nada. Así que mis hermanos, las 4 preguntas y las 4 respuestas. ¿Quién contra nosotros? Nadie. Dios no ha escatimado a su propio Hijo, junto con Él nos dará todas las cosas. ¿Quién nos acusará? Nadie. Dios es el que nos ha declarado inocentes, justificados. 3, ¿quién nos condenará? Nadie. Cristo Jesús murió, resucitó e intercede por nosotros. 4, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie. El amor de Dios en Cristo nos ha hecho más que vencedores. Entonces, ¿qué diremos a esto, mis hermanos creyentes? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor nos ayude a caminar por fe y no por ver. Y que al final, como dice Job, Él se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta nuestra piel, nuestros ojos verán a Jehová. Nuestros ojos lo verán y no otros, aunque nuestro corazón desfallezca dentro de nosotros. Así que mis hermanos creyentes, salgamos de aquí con fe y esperanza, a pesar de las pruebas. Nadie nos podrá separar de su amor. Y si tú estás aquí y no eres creyente, ríndele tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Esto no se trata de entregarle tu vida a una religión, es entregarle tu vida al único Señor y Salvador. Reconoce que no puedes salvarte por ti mismo. No puedes salvarte por ti mismo. Necesitas que alguien perdone tus pecados. Necesitas entregarle tu vida a Cristo y rendir toda tu alma a Él. Ven a la cruz de Cristo, que solamente allí encontrarás perdón y vida eterna. Oramos, mis hermanos. Padre, gracias. Gracias y ayúdanos a poder enfrentar con fe las circunstancias de nuestra vida. Padre, tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Jehová. Tu palabra dice que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Señor, ayúdanos a entender que nada nos podrá separar de tu amor, que no hay condenación para aquellos que están en ti, que no hay condenación para aquellos que han creído y han depositado sus vidas en ti. Y Padre, afírmanos en esa gran verdad. Y Padre, la gente que está aquí, que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo haga la obra. Que le muestre su pecado. Que le muestre la hermosura del único que puede perdonar sus pecados, que es Cristo. Y que tu Espíritu Santo los lleve a rendirse ante la cruz. Sálvalo, Señor. Haz lo que solamente tú puedes hacer. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.